Esos archivos de los que usted me habla, que son más de 20, son de aquellas que finalmente acabaron en un juzgado. Repito, hubieron muchas otras que ni siquiera fueron antes ya al juzgado. De esas que llegaron al juzgado, todos esos juzgados han llegado al convencimiento, los jueces de instrucción, que el teórico abandono masivo del que se citaba y del que se les acusaba no se produjo en ningún momento. Es más, cualquiera de los que ha conocido el procedimiento y que ha tomado realmente información de lo que aconteció, ha podido apreciar que no solamente no hubo un abandono, sino que realmente los controladores estuvieron prestando el servicio de una manera continuada y además en una situación precaria como consecuencia de la descoordinación que se provocó en aquellas fechas por parte de quien tenía encomendada la dirección de la navegación aérea. Hay dos declaraciones cruciales que han tenido mucho peso en determinados procedimientos y que seguro que acabarán teniendo también peso en Madrid, y son las de los dos directores de torres de la región del este, de la región centro-norte y de la región centro-oeste, que declararon que los controladores estuvieron en todo momento en sus puestos sin abandonar en ningún momento la actividad. Y esos son responsables de AENA que así lo manifestaron y así lo explicaron. AENA tiene varios estamentos que intervienen en la navegación aérea. Concretamente, hay una unidad que se llama H24 Horas, que es la que coordina todos los incidentes y la que controla y testea la red de navegación aérea. De una manera sorprendente, desde H24 Horas, está documentado, 2 horas antes de que realmente se produjese aquel cierre del espacio aéreo que decidieron los dirigentes que correspondía tomar esa decisión, habían estado insistiendo a todos los aeropuertos que radiasen por los altavoces, que comunicasen que se había cerrado el espacio aéreo. Ese hecho no se había producido, no era cierto. Lo único que hizo fue provocar un desconcierto en los usuarios, en las compañías aéreas, e incluso el que algunos directores de aeropuerto, por escrito, se interesasen de por qué se tenía que radiar aquella noticia cuando ellos en sus dependencias, en sus aeropuertos, sabían que había normalidad. Y la explicación que se les dio es que esa era la instrucción que se había dado y no se razonó más. Después de que esa decisión perniciosa de durante 2 horas estar radiando eso por los aeropuertos, finalmente a las 21 a 23 horas locales españolas, que en el NOTAM, por tener la hora UTC, eran las 20:23, es cuando se da la orden de decretar el cierre del espacio aéreo español. Entonces quizá es cuando se tendría que haber avisado. Lo que no ha acabado nunca de entender es por qué 2 horas o 2 horas y media antes, incluso más en algunos casos, se da la instrucción de que se radie algo por la megafonía de los aeropuertos que no estaba aconteciendo y que no era real. Como también es sorprendente que se trasladase información por H24 Horas que era incorrecta y que no se ajustaba a la realidad de las dependencias. Fue una bola de nieve que no sabría decir si por impericia o por qué otra circunstancia se puso en marcha, y esa bola de nieve se fue agrandando hasta que provocó el caos absoluto. Gracias al sistema Palestra, que para que se entienda es como la caja negra, igual que los aviones tienen una caja negra que registran los datos y ahí se puede constatar la eficiencia y la exactitud efectivamente de lo que se está explicando, pues el centro de control también dispone de una herramienta que se llama Palestra, es como la caja negra del centro de control, y allí existe toda la información de la sectorización, es decir, de las partes de control del espacio aéreo que estaban vigentes, que estaban operativas, y además cada una de esas partes lleva implícito un número de personas que tienen que estar atendiéndolo. Si no hay esas personas suficientes para atender esos sectores, ese sector no puede operar. Este informe nos explica, contrastados estos documentos oficiales, que no son documentos nuestros, son documentos de AENA, son documentación que es oficial, nos acreditan, son estos concretamente, es esta información, donde se ve minuto a minuto la configuración operativa de la sala de control. Y por lo tanto, los sectores que estaban en marcha, los controladores que eran precisos para atenderlos, y por lo tanto se puede saber con la precisión de pie de rey exactamente qué gente estaba trabajando. Bien, esto
acredita que en el momento en que los responsables del Centro de Control de Madrid toman la decisión de cerrar, habían 55 controladores como mínimo presentes, disponibles, operativos y trabajando. Esa es la realidad. Y eso sucede a las 17:25 horas locales, 16:25 hora Zulu. Si seguimos analizando, en el peor de los momentos, una vez que ya se ha cerrado el espacio aéreo y que ha terminado esa toma de decisiones por parte de la empresa, concretamente las 17:48 horas locales, momento en que ya se han producido los cierres de la dependencia y de todos los sectores de Madrid, se han regulado, quedaron 3 sectores abiertos, pero se habían regulado, se había puesto el RAID 0, habían 52 controladores presentes, disponibles, operativos y en sus puestos de trabajo, porque así lo acredita el Palestra. Hay un argumento redundante que se ha utilizado insistentemente para justificar que efectivamente pasó algo, y se dice, ¿cómo puede ser que tantos controladores se pusieran malos el día 3 por la tarde? ¿O cómo puede ser que masivamente los controladores se pusieran enfermos el día 3 por la tarde? Bueno, pues ninguna de esas cosas son ciertas. Primero, tal circunstancia no es así. Se ha mezclado el concepto de enfermedad con el concepto de nerviosismo, con el concepto de disminución, etc. O sea, es como decir que alguien, porque dice que está nervioso, tiene un problema, un trastorno psiquiátrico. No, la persona nerviosa es una persona nerviosa, no tiene por qué estar enferma. Eso es lo primero. Lo segundo, hay un dato que es objetivo. El día 3 por la tarde, desde Servicios Centrales de Recursos Humanos de AENA, se toma la decisión de repartir unos formularios. La hora en que se toma esa decisión son las 15:04 horas. Está identificada la persona y la instrucción. Se recuerda que se debe implementar ese procedimiento. El procedimiento era de imposible cumplimiento, porque el procedimiento completo lo que decía es, mire usted controlador, cuando o yo le aparte, es decir, cuando yo, empresa, decida apartarlo, o cuando usted, controlador, considere que no está en las óptimas condiciones, usted lo que deberá hacer es visitado por un médico AME, es decir, un médico aeronáutico, que va a determinar si esa decisión que yo he tomado de apartarle o esa decisión que usted toma de solicitar el relevo ha sido adecuada o no. Claro, ¿por qué no se podía cumplir? Porque resulta que ese hecho no se había comunicado a los médicos AME. Los médicos AME no conocían que ese procedimiento se iba a implantar. No había médicos AME para controlar ese procedimiento. No se había avisado a ningún médico AME que estuviera disponible para verificar esa circunstancia. Por lo tanto, era un procedimiento que no tenía ningún recorrido. No podía pasar a la segunda fase. Era un callejón sin salida. Se hizo rellenar estos impresos a gente que simplemente solicitaban el relevo porque habían cumplido el máximo de 2 horas en frecuencia, que la ley marcaba que no podían exceder. O aquel que había cumplido su jornada aeronáutica del 75%, que la ley le impedía continuar más allá. O controladores que, porque el sector que se había agrupado provocaba que no tuviesen la habilitación para poder seguir en aquel sector y tener que ser trasladados a otro, y tenían la obligación legal de solicitar el relevo para no seguir en la frecuencia, también se les exigía cumplimentar este procedimiento. Pero entonces, a partir de que no el procedimiento, porque el procedimiento no se les informaba, se les pedía que rellenasen los formularios. Pero a partir de que se rellenaba ese formulario, se entraba en un limbo, porque nadie sabía qué pasaba luego. Espérese usted aquí, espérese usted aquí, espérese usted aquí. Y el espérese usted aquí duró hasta que, al final del turno, quien tenía la autoridad desde la Dirección de Madrid se dio la instrucción a los directores de operaciones de cada centro, y los directores de operaciones a los jefes de la dijeron que se vayan a casa, y se marcharon a casa. Y ahí acabó el tema. O sea, es decir, se llevó a una serie de personas a un limbo desconocido sin solución. Resulta curioso que cuando han estado declarando en las diligencias los máximos responsables, tratan incluso de olvidar el procedimiento. No saben lo que era, no lo recuerdan, no sé si se implementó, no sé quién lo dijo, no sé cuándo quedó sin efecto, no sé quién tenía que enviar al médico AME, no sé si se avisó, no sé si había médico, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Pero es que realmente esto fue el hilo conductor que generó el caos. O fue el instrumento que lo provocó o que se utilizó para generar el caos.
Pero esto alguien lo tendrá que analizar. Perdón, aquellos juzgados que sí que han entrado y han conocido el tema lo han tenido claro, y muchos de los autos lo explican expresamente. Mal se puede incriminar a una persona para haber hecho lo que se le dijo. Y si quien tenía que haber tomado alguna decisión no la tomó, no se le puede trasladar a quien actuó de una manera dócil con las instrucciones que recibía. Bueno, yo que he tenido que estudiar todos los antecedentes normativos y además he analizado las actas de las reuniones entre la Unión Sindical de Controladores, que representaba a los controladores, y AENA, se ve claramente como de una forma insistente los responsables de USCA advertían a AENA de algo que era obvio, que es que la normativa provocaba que no se llegase a final de año. Había un problema. Se había tomado una decisión de hacer la media de las horas que podían trabajar todos los controladores y no se había tomado en cuenta de que en una dependencia pequeña, en las que era suficiente que se trabajase 1.000, 1.100, 1.200 horas, no había problemas, pero en aquellas dependencias en las que era necesaria trabajar 1.800, 1.900, 2.000 horas, había un problema si el tope legal eran 1.600. Había una falta de controladores. Si se cumplía la ley, no podían trabajar. Y la operativa se paraba. A partir de ahí, pues era muy sencillo. O se reconocía que había un error, o se buscaba una habilitación, o se buscaba una medida extrema. Evidentemente, lo que todos sabemos es que ese problema desaparece porque al final los controladores trabajan eso y más porque están militarizados. Esta causa, en mi opinión, siempre ha tenido una dificultad tremenda, que es que hay una parte que es juez y parte. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que tampoco nos ha explicado y que la gente no es consciente y que los juzgados tampoco no valoran suficientemente, que son prisioneros de una de las partes. O sea, el juzgado no sabe lo que pasa, el juzgado no sabe lo que ocurrió. ¿A quién le pide información de lo que ocurrió? A AENA. ¿Tenía o no tenía AENA algún interés en estos hechos? ¿Tuvo o no tuvo alguna participación en estos hechos AENA? En el sentido que fuese. ¿Tuvo o no tuvo alguna responsabilidad? En el sentido que fuese. Bueno, pero claro, si esa parte es la que suministra la información a las instrucciones, a los juzgados, realmente una de las partes se encuentra en una situación de debilidad muy grande. O sea, el esfuerzo que hemos tenido que hacer en todas las dependencias del resto de España para poder remontar esa situación adversa ha sido brutal. Afortunadamente se han cometido errores tan flagrantes, tan manifiestos, que hemos podido desarticular gran parte de esa tela de araña que se había tejido. Debemos de recordar que en Madrid esa es la gran dificultad con la que se encuentra la instrucción. O sea, hay una parte que es la que suministra la información, que es AENA. Por lo tanto, AENA es juez y parte. Entonces, ¿eso cómo lo remontas? Es muy difícil. Por lo tanto, ¿cuál es la imparcialidad de esa investigación? Si una de las partes es la que aporta la información y la información que se aporta se toma como válida y como cierta, porque nadie la testea, nadie la verifica, nadie la cuestiona, porque se presume que todo es correcto y todo es cierto.